vamos a hacer también un conversatorio. Y este conversatorio viene de Miguel Alfredo Herrera Molano, discúlpenme, profesional en salud ocupacional, magíster en sistemas integrados de gestión de la prevención de riesgos laborales, la calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa, auditor interno en sistemas integrados de gestión HSEQ bajo la norma ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 e ISO 45001-2018, jefe de seguridad y salud en el trabajo del Politécnico Gran Colombiano, y Angélica Rocío Beltrán Velázquez, psicóloga, especialista en salud ocupacional, asesora de la ARL. Ellos nos van a dar en su ponencia Acción Poderosa de la Estrategia al Corazón y la Estrategia Cocinando Talentos. Bienvenidos a nuestra casa. Ay, perdón. Y hay una persona más dentro del... Bueno, ok. Listo. Entonces les damos paso. Miguelito es de casa y estaba con nosotros. Entonces le damos la bienvenida. Adelante. Bueno, cuando descubrimos que los seres humanos somos un cúmulo de emociones y una institución aprovecha canalizar las mismas para el beneficio de la sociedad, para el beneficio de la empresa, logramos grandes cosas. Bienvenidos. ¿Cómo les ha ido? Ya está tarde, ¿cierto? Gracias por los que se quedaron. Bienvenidos al Politécnico Gran Colombiano. No sé si todos los conocían. Hoy no está haciendo tanto frío como de costumbre, pero el calor humano creo que es lo más lindo que tiene esta institución. Una empresa donde no solamente tenemos el compromiso de aportar a la construcción de profesionales en el país, sino una institución que día a día estamos con el propósito de que las personas que trabajan acá sientan que es un lugar donde se cuida. Ya nos hacían la presentación, está conmigo Angélica Beltrán, también hace parte de esta institución que le paga Sura, es otra cosa, pero ha venido con nosotros en un lindo proyecto que les vamos a compartir el día de hoy. ¿Listo? Entonces, no nos cambiaron la presentación, Angie, nos tocó a palo seco, mientras yo me cambio, ¿vale? Ok. Bueno, esto ya empezó a poner bueno. Gracias, Juan. ¿Es este? Sí. Bueno, acciones poderosas de la estrategia al corazón. Aquí les venimos a contar una historia. Van a ver en el ejercicio que les traemos el día de hoy, es una presentación completamente disruptiva, nada estructurada. Acá les vamos a echar un cuento que hemos vivido nosotros, que somos protagonistas, ¿cierto, Angie? Sí, el principal ingrediente. El principal ingrediente. Y qué bonito poderlo compartir, ¿sí? Estudiantes, por allá nos acompañan en la virtualidad, bienvenidos. Alguno estará por allá abajo de la cobija, en chanclas, O almorzando, pero pues ojalá esté haciendo parte de este proceso. Entonces, quiero que empecemos desde esto, acciones poderosas de la estrategia al corazón. Siguiente, por favor. Y antes de arrancar, como ya les dije, les vamos a contar una historia. Queremos compartirles un video. ¿Listo? El Tiempo, el periódico. Él es Carlos Colombo. Crisis viene del griego crisis, que significa decisión, y eso es realmente lo que implica, decidir cambiar una sensación por la que pasamos todos en diferentes momentos.
La ansiedad, la inseguridad, el temor, la irritabilidad, el sentirse abrumado y aislado son las señales que debemos escuchar, porque están significando momentos de autocuidado y reflexión para ayudarnos a aceptar. Para esto, cada aspecto de la vida es fundamental. El aspecto mental, vivir cada día a la vez y asegurarse de no pensar de más lo que ya se ha pensado demasiado. La respiración es una gran estrategia para estar en el momento presente y aprender a descansar la mente. El aspecto emocional. El lenguaje es una poderosa herramienta para crear realidades. A través de él nos damos cuenta que es natural sentir miedo. La diferencia está en lo que se haga con él. Aspecto corporal. Moverse y ejercitarse le hace bien al cuerpo, pero también a la mente. Lo que se come y cuánto se descansa ayuda más de lo que podemos imaginar. Aspecto espiritual. La aceptación, la autocompasión, el agradecimiento, la meditación y el servicio a otros son acciones que conectan con un propósito y un sentido movilizador. Aspecto social. La apertura a otros, la expresión de emociones, la participación en grupos y el reconocimiento del error es fundamental para sentirse vivo. Recuerda que son las pasiones, la aceptación del devenir de la vida y la búsqueda de espacios de tranquilidad las que dan el sentido para seguir adelante. Si somos nosotros o son otros los que necesitan ayuda, un profesional que escuche sin juzgar será clave para mantener el bienestar. Asegurarse de cuidarse es asegurarse de vivir. ¿Cómo les pareció el video? Lindo, ¿cierto? Te da un mensaje. Con ese nombre, con este delantal y con ese video, ¿de qué creen que les vamos a hablar? Va por ahí, un poco más grande. No tanto por ese lado. Más grande. ¿Quién? Arriésguese. Señora. Por ahí se acercaban cuando dijeron que salud mental. Escúcheme, es que yo no me puedo estar por allá quieto y esa luz me aburre. No. ¿Cuál? Vamos a hablar de riesgo psicosocial. Muy bien. 10 puntos. Aquí el que llegue a 100, ¿qué les vamos a dar? Bueno. Listo, siguiente, por favor. Vamos a contarles una línea de tiempo y les vamos a empezar a hablar desde la experiencia propia del Politécnico Gran Colombiano. ¿Sí? Yo en esta institución llevo 10 años, 5 y medio como jefe de seguridad y salud en el trabajo de la universidad y otros anterior que pues hacía un proceso de acompañamiento de la universidad. Una institución maravillosa, pero donde también hay falencias, donde también tenemos necesidades y eso. Y en esta línea de tiempo, personas como Angie y muchas otras personas han venido a hacer el mejor aporte para hacer de esta institución ese trabajo que uno dice, qué chimba trabajar allá, qué rico, y que muchos que de pronto vienen en algún momento dicen, algún día quiero ir a trabajar al Poli, y es en serio, y no es paja. Aquí hablamos las cosas como son. En esta línea de tiempo pusimos por acá nosotros un referente 2020 y 2021, yo creo que todos lo tienen clarísimo. ¿Sí recuerdan qué pasó 2020, 2021? Muy bien, tengamos presente eso. Vamos a hablar del riesgo psicosocial desde el Poli hasta el 2020. Yo siempre he dicho, y antes del 2020, riesgo psicosocial desde los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y creo que en la mayoría de empresas, pues era el hijo pródigo, ¿cierto? El huérfano de la familia. Sabíamos que estaba ahí, pero poca importancia le dábamos. ¿Y saben qué es lo peor? Hoy, en muchas empresas, sigue siendo el huérfano. Y hablar de riesgo psicosocial, pues ¿dónde? ¿Cuándo? Y la historia ha cambiado enormemente. Hasta el 2020, vuelvo y digo, para la institución, casi que le dábamos un tratamiento solamente desde lo normativo, porque tocaba, por allá desde la matriz de identificación, unos documentos base, nos hacían referencia al comité de convivencia, algo otras cosas, y en ese entonces como que lo solucionábamos con ¿qué? Una charla, y sale, ¿cierto? Gestionamos el riesgo psicosocial.
Aquí había una particularidad y era que eso era de escritorio. A la gente no le tocaba, la gente nunca se encontraba inmersa dentro de la gestión y mucho menos se sentían partícipes desde sus necesidades a lo que se estaba planteando. Ahorita vamos a desglosar un poco esto. Llega 2020, una situación que nos cambió la historia. ¿Sí? Creo que nosotros tuvimos la fortuna, como seres humanos, de vivir el cuento para contarlo. Imaginen cuando estemos abuelos, va contándole a los nietos, mi hijo, yo viví una pandemia durísimo, ¿cierto? Porque yo no sé si es bueno o malo, lo que nosotros vivimos nunca lo habían vivido muchas generaciones. Y creo que eso tiene que enseñarnos, y medio lo aprendimos, pero se nos olvidó. ¿Sí? Y ahí vamos a hacer ahorita un zoom frente al tema. Ahí empezamos a romper nosotros, desde la gestión del riesgo psicosocial, la perspectiva y el punto de vista. Y empezamos a encontrar la necesidad, y ya vamos a hacer referencia al porqué. Y viene posterior al 2021. Como a nivel institucional, nosotros empezamos a reconocer desde eso, el desprendimiento de lo social a lo individual, hablándolo en todos los sentidos, y del desprendimiento de lo familiar a lo laboral. Y ahí es donde les vamos a contar la historia. Siguiente, por favor. Bueno, acá, antes del 2020, los trabajadores estaban en un segundo plano. Lo que realmente importaba era que los números, ¿cierto? El que se cumpliera el propósito para el por qué está con nosotros. Yo no sé si ustedes en la vida han escuchado algunas empresas que todavía persisten en de gracias que le damos trabajo. ¿Todavía pasa? Y sucede bastante todavía, ¿no? Mi Angie dirá que hasta en esto también colaboramos. Somos de trabajo colaborativo. Pues resulta y sucede que eso pasa. Todavía los trabajadores se siguen viendo desde la perspectiva de gracias a nosotros, usted tiene un trabajo. Y frente a esa connotación, se sigue viendo la gestión del riesgo psicosocial desde lo meramente normativo. Para muchas empresas. Estoy contando una línea de tiempo del Poli, pero también estoy haciendo la invitación a que hagamos ese paralelo con lo que pasa o sigue sucediendo en muchas empresas. ¿Sí? Lo que hacíamos referencia de escritorio. Tengámoslo ahí en referencia en la matriz, en un documento, en el plan de trabajo y pare de contar, ¿cierto? Y frente a esto, nosotros, al igual que lo que pasa hoy en día en muchas empresas, ¿qué hacíamos? Empapelábamos a los trabajadores. Donde alguno dijera, oiga, mire, yo estoy teniendo problemas con mi jefe, con mi equipo de trabajo, tengo un problema emocional, me diagnosticaron una condición de salud mental. ¿Saben qué pasaba? Los empezábamos a empapelar. Dígale al médico que me envíe las recomendaciones, las restricciones, las observaciones que tenga del caso. O sea, le empezábamos a pedir muchas cosas y eso es como el que comete un delito. ¿Sí? Mira a ver si usted me demuestra cómo es el tema. Y acá el colaborador tenía que darse la pela con la EPS, con su médico tratante, para que le justificaran escuetamente alguna condición asociada al riesgo. Y si nos lo contaban acá, en términos de comunicación con el jefe y con el equipo, no faltaba el que decía, ¿cómo friega? ¿Cómo jode? Pero no nos deteníamos realmente a ver el sentir y lo que le estaba pasando, ¿cierto? Y ahí viene algo importante, era casi que una lista, tin, 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 y entonces a veces y en muchas ocasiones las empresas, la mejor opción para sacar a ese colaborador que empezaba a manifestar situaciones no tan buenas en el trabajo, era que, ¿qué hacían, Angie? Puede ser un despido. Un despido, esa era la mejor solución. ¿Cómo molesta?
Y peor aún si de pronto nos llegaban con un diagnóstico de salud mental. Y entonces, ¿cuál era la expresión? ¿Cuál era la expresión, Angie? Con temor, con miedo, pero también con evasivos ante el tema. Desconocíamos la realidad del trabajador. Y peor aún, entonces empezaron a decir, el loco aquel, ¿no? Porque nunca empezamos a darle valor a la situación que vivían. Acá hay algo importante que quiero que se tengan, o lo tengan presente ahorita. La frase más importante en esa diapositiva, y es con la que vamos a cerrar la misma, es que en esta parte de la línea del tiempo, la mayoría de empresas lo siguen haciendo y lo hacíamos nosotros. Hacíamos lo mínimo necesario. Pare de contar, ¿sí? Demostremos de que estamos haciéndolo, pero no vayamos más allá porque eso no nos interesa. Hacíamos lo mínimo necesario y quiero que se queden con esa frase. Siguiente, por favor. Llegó el caos, 2020, 2021, llegó un tsunami, una situación súper compleja, donde los seres humanos nos vimos comprometidos a nivel personal, laboral, social e incluso espiritual frente a las circunstancias que se estaban dando. Aquí hay algo importante. Llegaron las nuevas connotaciones. ¿Quiénes de los que están acá de pronto estaban laborando y les tocó algún día decir, me voy de mi trabajo para mi casa porque ya nos tocó? ¿Alguien lo vivió? ¿Sí? O los que estaban estudiando, no sé, en el colegio, en la universidad, que les dijeron a partir de ahora tocan la casa. ¿Saben qué pasó frente a esa situación? Que empezamos a conocer a personas maravillosas que no conocíamos y se llamaba familia. En serio, no los conocíamos, no sabíamos a qué se dedicaban, sabíamos que iban a trabajar a la universidad y pare de contar, pero no conocíamos de pronto el detalle, esa parte íntima de su labor, lo que le entregaba a esa empresa, ¿sí? O desde la labor de estudiante, cómo era la comunicación frente al proceso con sus docentes y demás. Ay, perdón, me van avisando el tiempo porque si no yo aquí he hecho cuentos y la historia se me alarga. Frente a eso, nos reencontramos con personas maravillosas que no conocíamos y uno por ahí 2, 3 meses después uno decía, oiga, son hasta chéveres. Aguanta haberlos conocido. O no tan chéveres. O no tan chéveres, ¿por qué, Angie? Porque se incrementaron los conflictos en casa, la labor colaborativa, pues a algunos nos tocaba entre hacer el arroz, limpiar el baño, conectarse a Teams. Pasaba el del aguacate. Pasaba el del aguacate, sí, y el de la podadora en algunos Tal casos cual. particulares en plena capacitación. Y ahí hubo una situación un poco contradictoria, ¿no? Y era que ni siquiera a nivel familiar podíamos adaptarnos a entender al otro, porque yo pensaba que mi trabajo o mi oficio era mejor que el de mi pareja o con las personas que convivía, y yo quería que yo tuviese de pronto el mejor espacio, la mejor conexión, o sea, porque mi trabajo estaba por encima de pronto el de los míos, y el error era ese, no conocíamos a esa gente. Y les digo en serio, por ahí tuvimos casos donde uno decía, ay, yo como he convivido con ellos tanto tiempo, llevo 3 días en la casa y estamos que nos damos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, la pandemia nos llevó a algo, a cambiar eso que en la idiosincrasia del pueblo colombiano siempre hemos tenido, y es que somos ¿qué? Sociables. ¿Sí? Nosotros somos de esos de abrazo, en el saludo, el afecto cercano con la gente de la oficina, con los compañeros, ¿cierto? A veces hasta en el Transmilenio le toca a uno casi que abrazo con los otros. Pero pues ahí no hay tanto afecto, ¿sí? Es unas connotaciones de necesidad social. Pero frente a ese principio, nosotros
tuvimos que desprendernos de algo que históricamente nos habían enseñado. Ser cercanos, ¿cierto? Y más con los de uno, bueno, a veces. Y otra situación que se dio acá es que empezamos a tener miedo, muchísimo. Y el miedo lo estamos escalando desde dos perspectivas. Una, desde el empresario. Oiga, y si se muere ese trabajador que yo creo que es el único que puede hacer la labor, ¿quién la va a hacer? Y era el valor que le daban muchas empresas al trabajador, ¿no? ¿Qué pasa si mañana terminan una unidad de cuidado intensivo? Pero no le daban el valor al ser. Y la segunda, el yo, mis miedos. ¿Cuántos de los que están acá tuvo miedo de si me quedo sin trabajo, si me muero, si alguien cercano a mí se muere? Y pasó, claro que sí. Y con todo el respeto, o sea, sé que fueron momentos duros, muy complejos, pero tuvimos muchos miedos, angustia, desesperanza. Muchos se quedaron en el camino y vuelvo y digo, nosotros somos afortunados porque vamos a contar la historia, vivimos una pandemia. Y aquí estamos contando el cuento, ¿cierto? Acá frente a ese de los miedos, miren, nosotros ya veníamos ahí empezando a apalancar. Ustedes no saben la angustia que yo tuve el día que un compañero me llama y me dice, Miguel, me voy a quitar la vida. Y esta historia siempre la he contado con una palabra especial. Yo dije, jueputa, ¿qué hago? Me voy a quitar la vida. No sé qué hacía, o sea, ahí en ese momento fue durísimo. Yo dije, Señor, bájeme, ayuda. No sabía qué hacer, pero tocaba asumirlo porque nosotros habíamos empezado a abrir puertas y lo empezamos a hacer bien. Y hemos aprendido muchísimo. Y ese miedo que teníamos en ese momento, a hoy, por eso estoy para abajo contándoles una historia. Resiliencia, la palabra hermosa de esa diapositiva. Y aplicó para todos. Esto no es el cuento del poli. Esto no hace parte de lo que quisimos, éramos y quisimos y hoy estamos contando. Tuvimos que adaptarnos al cambio. Y eso fue como con un palazo. ¡Pah! O lo haces o lo haces. Y por eso muchas personas se afectaron a nivel emocional con el tema de la pandemia. No teníamos de pronto la facilidad que otras personas para adaptarnos al cambio. Yo era feliz las primeras 2 semanas saliendo y a botar la basura. Todos los días me preocupaba. A sacar el perrito. Sí. ¿Tú qué hacías para volver a conectarte con ese exterior? Videollamadas. Era una nota hacer videollamadas y saber que hasta inclusive con videollamadas utilizaba tapabocas. ¿Sí? Era permeada por el miedo, pero creo que esas fueron. Pero siempre propuse que había que comer chococono una vez al día y eso me permitía salir un ratico, a menos de que llegara esos momentos en donde cerraron localidades y no podíamos salir porque estaban cerradas algunas localidades. Vivo en la localidad de Kennedy, la más cerrada de la pandemia. Le dimos valor a cosas que antes eran invisibles. Sacar la basura, se lo juro. Yo era feliz sacando la basura y me demoraba, me iba despacio, reflexionaba, ¿sí? Y yo decía, se acabó el viaje. Todos los días salía a aprender el carro, que porque se iba a dañar. Y en el parqueadero, ¿sí? Y decían, ¿pero qué pasa? No, es que hay que prender el carro porque de pronto se daña. Paja. Estábamos en una transición, nos estábamos adaptando a una nueva connotación. Y en esa nueva connotación hubo situaciones grandísimas, el desprendernos de la oficina, el día que nos dicen, nos vamos para la casa. Entonces todos alegábamos, ¿no? Y empezamos ese problema emocional de entender de que esto iba más allá, que primaba el bienestar. Pero bueno, ahí peleamos y se dieron circunstancias y situaciones y nos adaptamos.
allá, miramos cómo nos organizábamos con el chino, con el perro, con todo, la esposa, el esposo, el compañero, los hermanos, lo que fuera, para que cada quien siguiera haciendo lo que le correspondía desde la virtualidad. 2 años después empezamos el proceso con el retorno. Ahí vino el segundo punto crítico. Yo ya no quiero. A mí me dejan bien en mi casa, yo ya me adapté, ya sabemos cómo es el tema, yo no quiero volver. Les cuento algo paradójico. Nosotros tuvimos profesores que dijeron, yo me quedo en la casa, pero venga, profe, si es que el salón está allá, los chicos están allá, nos están esperando. Sí, pero yo no, ya desde la virtualidad. Nosotros tuvimos colaboradores que nos dijeron, a mí me obligan a volver y renuncio. ¿Y era válido? Sí, era válido. Habíamos aceptado los cambios, nos habíamos adaptado a eso y estábamos tomando otro punto en ese momento de cambio y ya no lo queríamos aceptar. Y ahí en eso es donde nosotros como institución entendimos en este punto crítico, en ese tsunami, que teníamos que empezar a ver al ser. ¿Sí? ¿Qué pasará si nosotros dijéramos, todo el mundo vuelve y todos nos renuncian? Pues nos jodemos. Entonces teníamos que empezar a ver al ser y empezar a entenderlo. Resiliencia. Siguiente, por favor. Después de pandemia, ahí retomamos nuevamente el desprendimiento de lo social a lo individual y de lo familiar a lo laboral. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto? ¿10? Entonces termino para que Ángel les eche el cuento. Aquí empezamos a establecer todas las estrategias necesarias que a nivel institucional tendríamos que definir. Y aquí, ¿se acuerdan de esa palabra hace un ratito? Hacíamos lo mínimo necesario. Acá entendimos que teníamos que hacer lo máximo posible. Siguiente, por favor. Retos institucionales. Empezamos a ir más allá, a ver al ser. Empezamos a entender que la estrategia de la escucha tenía que ser bidireccional. No solamente lo que yo dijera, sino también escuchar a mi colaborador. Ahí empezamos a trabajar sobre la construcción de escenarios de acompañamiento y la pandemia nos había enseñado algo importante, estrategias, y ya habíamos construido algo y nos había dado resultado. Y aquí lo importante era seguir construyendo sobre esto y ampliamos el foco. Acá ya no solamente eran los números, era ver el ser humano, ese cúmulo de necesidades y que nosotros, si podíamos tener la capacidad de potencializarlo para que esta institución lograra su propósito, tendríamos un arma poderosa. Gente convencida de que una institución había cambiado su forma de verlo y hoy en día lo estaba tratando como era. La palabra conexión. Y por acá hay una que me encanta, empatizar. Les presento a ese señor maravilloso que está allá. Se llama Juan Fernando Montañez Marciales, rector de esta institución. Creo que desde llegó ha dicho, quiero gente empática, que entienda, que interprete la necesidad del otro. Y lo ha dicho a lo largo y ancho de la gestión que tiene acá. Y tuvimos la conexión con nosotros mismos, con los colaboradores, con los procesos. Siguiente, por favor. ¿Qué hicimos? Resulta y sucede que, al igual que la mayoría de empresas, aplicábamos batería de riesgo psicosocial, aplicábamos Great Place to Work, hicimos evaluación de desempeño para la institución 360, aplicábamos entrevistas de retiro y de cuando en cuando hacíamos una encuesta de pulso laboral, para saber cómo estaba la gente, cómo se sentía, cómo los trataban, si se sentían identificados o no. Pues por allá atrás, eso era letra muerta, se quedaba allá y no tendríamos una gestión real frente a eso. Y son datos súper poderosos. Lo que recibimos ahí, si nosotros lo tomamos a conciencia, realmente tiene un impacto importantísimo en la gestión. Con esa información hicimos una triangulación y nos sentamos a mirar desde los diferentes procesos: bienestar, seguridad y salud en el trabajo, el servicio de salud, formación, desarrollo, talento humano, y empezamos a cruzar líneas y empezamos a encontrar puntos que eran de interés para todos. ¿Qué hicimos?
Escucha activa. Oiga, entre nosotros tenemos que entender qué tenemos y para dónde vamos. Conectamos con los procesos, cuáles eran esas necesidades del proceso y qué teníamos nosotros en este momento para aportarles y apoyar a sus colaboradores. Empezamos a trabajar convenios y alianzas estratégicas. Esta institución generamos un rubro y hoy por hoy tenemos una plata que pues la trabajamos desde seguridad y salud en trabajo. Colaborador que entra en un momento de crisis, le pagamos una consulta. Generamos un convenio con una empresa para mejorar la oportunidad del servicio, se llama Estar Bien. Tenemos el apoyo del consultorio de psicología. Montamos una estrategia que se llama Calma. Tenemos el servicio de salud ya súper comprometido también con el tema. Reconocimos nuestras falencias y dijimos tenemos que avanzar y por fin en la historia visibilizamos el riesgo. ¿Qué tenemos hoy? Equipo élite, que pues fue un equipo de personajes desde psicólogos, abogados, talento humano, servicio de salud, para escuchar a la gente cuando entraba en crisis y cómo los apoyábamos. Ha sido súper hermoso el proceso. Coach personalizado, aquellos líderes que pronto la herramienta o las herramientas aplicadas nos dieron a entender que no eran los mejores líderes y que eran de esos que paraban ahí y decían, yo llevo 20 años haciendo las cosas así y punto, pues hermanito, déjenos decirle que durante 20 años hay cositas para mejorar y les hicimos coach. Mesas técnicas, creamos una mesa técnica de gestión de riesgo psicosocial, donde convocamos a todas estas personas y nos sentamos a, como yo digo, los comités tienen que ser rincones donde llevamos ideas, las masacramos y sacamos cosas nuevas. Y eso hacemos en esa mesa, llevamos todas esas necesidades y sacamos cosas importantes. Intervención de equipos, sí, allá donde sabíamos que casi que todos los días estaban en su diablura ahí, tenían problemas, inconvenientes, empezamos a intervenirlos. Laboratorio competencias, 360 nos permitió identificar cuáles eran esas necesidades en formación y desarrollo que se requerían y lo trabajamos. Y por último, cocinando talento. Una estrategia, pusimos cuidado, nos la aportaron, nos la vendieron y dijimos queremos eso acá. De las cosas más maravillosas que nosotros hemos hecho es haber identificado que en todas las instituciones, al igual que esta, en todas las empresas, al igual que esta, los líderes, los jefes de proceso son el ingrediente principal. Le ponen sazón, sabor, dulce, salado, picante, lo que sea. Es el ingrediente principal en todos los procesos. Y por eso decidimos establecer Cocinando Talentos. Mi Angie, regálemele ahí el tiempo para que lo cuente. Bueno, dentro de esas alianzas estratégicas tuvimos un gran oído y ARL Sura en pro y en su línea de salud mental propone Cocinando Talentos. Cocinando Talentos, entonces vamos a ver este video. Hola, mi nombre es Angélica Rocío Beltrán Velázquez, soy consultora psicosocial de ARL Sur. Hola, soy Sara Araujo, gerente de Talento Humano y Desarrollo Organizacional. Hoy te vamos a contar qué es Cocinando Talentos. Cocinando Talentos, una actividad enfocada para que nuestros líderes desarrollen todas sus habilidades blandas. Cocinando Talentos es una estrategia de riesgo psicosocial que va dirigida a líderes. Allí queremos fortalecer las 10 habilidades para la vida de la Organización Mundial para la Salud. Esta estrategia es liderada por el área de talento humano y seguridad y salud en el trabajo. Quisimos invitar a todas aquellas personas que tienen cargos de liderazgo para trabajar en sus habilidades blandas. Liderazgo, comunicación, formación de equipos. Realmente una actividad inolvidable que con buen sabor trabajó en aquellos talentos del Poli. Politécnico Gran Colombiano. Ok.
Bueno, Cocinando Talentos nace en el 2018 en el sector salud y posterior a ello el Poli tiene ese gran oído, como lo mencionaba, para iniciar una alternativa diferente, innovadora, con una nueva tendencia en la intervención del liderazgo. Regalas la siguiente diapositiva. Y entonces es allí donde ARL Sura le apuesta a realizar actividades que salgan un poquito de esa normalidad que conocemos como escenarios de formación y capacitación. Casi todos queremos al frente un capacitador que nos esté brindando información y que la gente genere un cambio posterior al desarrollo de las capacitaciones, ¿cierto? Y creo que dentro de esas necesidades y esas tendencias ustedes siempre piden algo lúdico, ¿cierto? Entonces necesito que me mande el más sonriente, el más bacano, el más empático, el más amable, y cuando de repente encontramos diferentes posturas en esos profesionales de seguridad y salud en el trabajo, como que decimos, de pronto la actividad ya me la repitieron, ya me hicieron la de los vasos, ya me hicieron la araña, ya me hicieron esta y la otra, y es allí cuando ARL Sura le apuesta a la gestión de tendencias y riesgos basadas en que creemos un mundo posible en el trabajo, sin enfermedades ni accidentes de trabajo, y como mencionaba Miguel, una intervención desde el ser y del comprender en el marco de la salud mental y cómo riesgo psicosocial de alguna manera empieza a tomar ese protagonismo. Cocinando Proyectos tiene un componente antropológico y creo que ustedes y yo lo tenemos claro. Cuando vamos a visitar a la tía, no hay conversación sabrosa si no existe comida de por medio, ¿cierto? Y que más de uno de ustedes en capacitación casi siempre está esperando el tintico, la aromática y en el mejor de los casos pues un pastelito de pollo como el que acabamos de recibir, ¿cierto? Antropológicamente en Colombia aprendemos a partir de la comida y el encuentro de la comida nos permite ampliar el conocimiento y decir, ay, tan rico que la pasé allá, donde mi amiga que me invitó y me dio, ay, una galletica de avena deliciosa. Y de pronto también nos acordamos de la información, pero sobre todo nos acordamos de la comida. Y de alguna manera teníamos un enlace con los estilos de vida saludable, no podíamos preparar un sancocho, porque nos ameritaba de alguna manera tener algunas fuentes que también podían ser de riesgo. Utilizamos por supuesto la comida saludable y creo que en Colombia tenemos una amalgama de frutas que nos permiten y de alimentos que nos permiten concebir los estilos de vida saludable. Pero no solo era eso, era favorecer ese evento lúdico que ustedes como clientes solicitan a las administradoras de riesgo, pero también poder generar impacto. Y a veces es muy difícil en riesgo psicosocial poder decirle al otro cómo puedo generar impacto, ¿cierto? Porque en algunos casos no tenemos el presupuesto, en otros casos uno de los factores más complejos es el tema tiempo. Cómo bloqueo los tiempos de mis líderes, cómo favorezco sus escenarios de conversación para que el líder se conecte con la actividad y pueda decir esto lo puedo llevar a mis equipos. Entonces aquí lo que facilitamos fue esos reencuentros y esa conversación con Miguel, en donde dijimos vamos a lograrlo, vamos a pedalearlo, como digo yo, vamos a cabalgarlo y saquémoslo adelante. Una estrategia siguiente, que tiene que ver con las 10 habilidades para la vida que se propusieron hace más de 30 años en la Organización Mundial para la Salud. 10 habilidades que usted y yo podemos contemplar para generar un mejor proyecto de vida y que parte desde el escenario del autocuidado. Yo no sé qué tanto se cuiden ustedes, pero a veces cuando decimos, ay, no, es que en mi trabajo tengo muchas dificultades con mis equipos de trabajo, tengo dificultades con mi líder, pero yo siempre le digo, pregúntese el día que usted fue seleccionado en su trabajo. Seguramente se encontró con una psicóloga que le preguntó, su merced, cuénteme, ¿a usted le gusta trabajar en equipo? Necesitábamos el trabajo, ¿cierto? Entonces uno dice, me encanta la gente, me fascina la gente, me relaciono súper bien con las personas, pero cuando vemos de pronto algunos líderes que tienen un gran componente técnico, un gran conocimiento técnico, pero tienen unas falencias sociales y unas falencias de relacionamiento con el otro, inclusive en algunos casos unas falencias en el trato, ¿cierto?
Y a veces dividimos eso familiar de lo laboral y quiero traer a escena eso que vivimos en la pandemia. Yo siento que a muchas personas el afecto les faltó en pandemia, porque nos hizo falta el abrazo, eso uno se saludaba de lejos y cuando tuvimos la oportunidad de darnos un abrazo hasta lloramos, uy, venga, lo abrazo más duro, no importa, pégueme ese COVID, ¿cierto? Y es aquí donde nosotros empezamos a construir el vínculo. Ven aquí una serie de protagonistas sonriendo, pues nuestra primera pauta era el disfrute, disfrútese esto, y los colocamos en escena a cocinar. Se utilizaron cuchillos, ralladores, tablas, etcétera, y nuestro gran temor del área de seguridad y salud en el trabajo es: Angélica, por favor, la empresa va en 0 accidentes, ¿sí? Hasta el momento no hemos tenido ni un solo accidente desde el 2018 y afortunadamente nuestra intervención permitió reconocer que utilizábamos armas cortopunzantes, ¿cierto? Y que en cualquier momento se nos podría presentar un evento. Por favor, siguiente, ¿vale? 10 habilidades para la vida, 10 actividades. Presupuesto, Miguel, importantísimo el tema de presupuesto. No sé, en ese momento cuando yo te decía tenemos que invertir. Y nosotros no hay plata. No hay plata, ¿cierto? No hay dinero, ¿y cuánto me costaría eso? Y yo, no, Miguel, pues más o menos lo que se nos vaya en comida. Y el número muy importante, ¿cuántos líderes? Iniciamos con 96 líderes. 96 comen harto, ¿sí? Y no podíamos llegar con el paquetico de 2.000 pesos que nos venden por ahí en el Ichigo, como le digo yo, ¿cierto? Teníamos que llegar con un buen producto para ellos, porque también estamos esperando de parte de ellos un buen producto y que esto sea recíproco, que nosotros entreguemos, pero no que ellos nos entreguen a nosotros, que ellos les entreguen a sus equipos de trabajo. ¿Listo? 10 habilidades para la vida, 10 actividades, en todas está involucrada la comida y de alguna manera el reencuentro casi siempre va a ser en compañía de este hermoso delantal que nos ayudó de alguna manera a generar expectativa. Y no solo trabajamos a partir de la comida el desarrollo de alguna receta, sino que favorecimos algunas habilidades por medio de la actividad de la cocina que ellos pudieran desencadenar como en un efecto cascada toda esta información. Y el primer planteamiento es: le vamos a enseñar a hacer esta receta, pero usted llévela a sus equipos. ¿Listo? 10 habilidades para la vida. Por favor, siguiente. Con 4 propuestas. La primera, gestionar el cambio. El riesgo psicosocial no es solo la batería de riesgo psicosocial, señores, a pesar de que somos un riesgo que está normalizado. El riesgo psicosocial son cada uno de nuestros trabajadores y nuestros trabajadores deberían ser la primera pauta para que nuestro negocio siga surgiendo. Si nosotros no concebimos a la persona, dentro de los escenarios de seguridad y salud en el trabajo no tenemos absolutamente nada y por eso lo debemos formular bajo nuevos modelos pedagógicos. El segundo, la transformación cultural. Cuando yo propongo dentro de mi escenario que debo fortalecer escenarios de liderazgo, esto debe estar conversadito con alguien hacia arriba y por eso riesgo psicosocial, la primera responsabilidad es gerencial. Ustedes han visto en la norma 2646, la resolución, que el responsable de riesgo psicosocial sea el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién es el responsable? Es el gerente. Y aquí nos toca tocar puertas, aquí nos toca que alguien nos escuche. Y ahí es donde yo digo, el Poli tuvo un gran oído, porque conjunto con Miguel empezamos a tocar puerticas, más o menos algo así como Frozen. ¿Y si hacemos un muñeco? ¿Cierto? Ven, vamos a jugar y vamos a divertirnos y vamos a enseñar cómo riesgo psicosocial puede tener un impacto desde lo humano y puede tener mucho ruido, ese voz a voz, ese yo quiero estar allí, ese yo quiero llevar esa actividad a mi equipo de trabajo. Fortalecer, por supuesto, los entornos de vida saludable, porque ahí estamos involucrados en salud mental y, por supuesto, tener una base teórica.
Eso no nace de la nada, es una base teórica, la OMS, que se ha aplicado en diferentes contextos. Por último, y aquí es importante, Angélica, ¿cuáles son los logros? ¿Cuál es el impacto? Porque eso sí, todos los ingenieros y profesionales en seguridad y salud de trabajo le dicen no, y el indicador, ¿cierto? Porque no es solo divertirse, no es solo disfrutar, no es solo favorecer estrategias, no es solo dejar a la gente contenta, porque a veces pensamos mucho, ay, yo quiero que la gente quede contenta. Pero como le digo yo a la gente que formamos o a las personas que formamos a diario, las capacitaciones quedan para 15 días. ¿Sí? Yo puedo hacer una capacitación de empatía. Y le digo que la empatía se puede fortalecer por medio de la sonrisa. No más sonrían. Sonrían un momentico porque están que se duermen. ¿Listo? Cuando uno sonríe, pero con ganas, eso, así más bonito, más natural, más genuino. Cuando yo tengo la posibilidad de sonreír un ratico, digo, ay, me cambio un ratico el ratico, ¿cierto? Y entrego la información y yo siempre les digo, las capacitaciones duran 15 días porque la primera semana usted, tengo que ser empático, ¿no? Usted saluda en el Transmilenio, a la mamá, la saluda ahora sí, ¿sí? En el trabajo saluda y a los 15 días se le olvidó la capacitación. Volví a hacer la misma cara, la mala cara de siempre, ¿cierto? Entonces, dentro de esos escenarios, logros. El primero, por supuesto, como mencionaba Miguel, la escucha. ¿Qué tanto escuchamos al otro? ¿Sí? ¿Qué tanto reconocemos al otro? Cambio de actitud. El cambio de actitud. ¿Listo? Alcanzamos a ver otros como el movilizar egos. Ustedes trabajan mucho sobre el movilizar ese ego, ese yo soy, yo hago, yo soy capaz. La disposición del aprendizaje, por supuesto el desarrollo de equipos porque bajamos toda esta información a los equipos y Miguel tuvo esa oportunidad de conversar con los equipos a ver qué tanto había cambiado el líder, sobre todo esos líderes críticos. El mejoramiento de las relaciones interpersonales y por supuesto que entre líderes nos conozcamos. Escuchar las buenas prácticas de ese otro líder. Si a ese otro líder le funciona esa estrategia y si yo la escucho, ¿qué tal si yo la aplico? Que era lo más importante. Miguel. Mi Angie, de pronto, poniéndolo en términos más castizos, contemos así súper rápido. ¿Qué hemos recibido de la intervención? Tenemos un líder que coordinó con todo su equipo, vamos a empezar a almorzar juntos. Y empezaron a hacer el almuerzo colectivo, entonces tú traes el arroz, tú traes la carne, tú traes, y empezaron a hacerlo así. Y hoy la experiencia que ellos han vivido es supremamente linda. ¿Tú tienes una que también ha pasado en esta institución que te encanta y es cuál? El almuerzo colectivo, y sí, es la del almuerzo colectivo y la invitadita tinto con el trabajador problemático, ¿cierto? Porque si yo le saco tiempo al trabajador problemático y le digo, vamos por tinto, hago una invitación al negocio, venga que tenemos que conversar, sin que esto se vuelva rígido, un poco acartonado, el tema de la retroalimentación del desempeño. Tenemos otro equipo de trabajo que están haciendo una actividad cada 15 días de irse a desapegarse de la labor y conocerse como personas. Conocer, oiga, con quién vive, qué le pasa, porque a veces llega haciendo mala cara y es que es lo que está pasando allá. Y ha sido una estrategia que los ha unido. Tenemos otra súper linda y es la aceptación que tuvo el líder de decir, oiga, yo era como mierdita, en serio, como mala gente. Y cuando bajamos ese ego y entendimos, miren, su equipo nos ha dicho, oiga, ese man, ¿qué le hicieron? Ha tenido un cambio significativo. ¿De qué otro te acuerdas, Angie? No, el agradecimiento, el haberse permitido ser humanos en el trabajo, en el no clasificarse como un cargo alto, sino un nosotros, no yo para ustedes, sino todos para todos. Esta fue la historia que teníamos que contar. Gracias, mi Angie. A ti.